Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Cooperativas financieras en un buen momento. A pesar de un entorno económico desafiante, el sistema financiero cooperativo creció en depósitos y en capital social. En minutos hablaremos con el presidente ejecutivo del gremio de estas financieras. La importancia de tener un colchón financiero. Según los expertos, este es el mejor indicio para alcanzar unas finanzas saludables. ¿Cómo construir este fondo de emergencia sin importar sus ingresos? Les tenemos las recomendaciones. La compañía telefónica de España decidió vender su participación en Colombia a Millicom, otra gigante europea. ¿Qué va a pasar con los usuarios de Movistar en Colombia y qué cambios vendrían para la compañía? Le contamos todos los detalles. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las cooperativas financieras y ese rol tan importante que tienen en nuestro país para que miles de personas puedan acceder a créditos o alternativas de ahorro. Nos conectamos esta noche con Freddy Castro, presidente ejecutivo de FECOLFIN, Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Financieras. Buenas noches y bienvenido a Signo Pesos, presidente. Buenas noches, Luisa, ¿cómo vas? Muchísimas gracias, muy bien, presidente. Hablemos cómo es el modelo de negocio y cómo funcionan las cooperativas financieras. Bueno, en este caso estamos hablando, más que de cooperativa financiera, estamos hablando del sistema financiero de propiedad cooperativa, en donde hay cooperativas de ahorro y crédito, que son 172, vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, cooperativas financieras, que son 4, vigiladas por la Superintendencia Financiera, 2 bancos cooperativos, que son Bancomeo y Banco Cooperativo Copcentral, y una compañía de financiamiento que se llama Juriscop. ¿Cómo funciona? Es un modelo en el cual la propiedad es de los asociados, y en ese entorno de la propiedad de los asociados, es decir, ellos, los asociados son los dueños, son los jefes de la cooperativa, se desarrolla una actividad de intermediación financiera. Esa actividad de intermediación financiera, al igual que cualquier otra actividad, pues tiene unos activos, unos pasivos y al final deja unas utilidades que en este caso nosotros no lo llamamos utilidades, son los excedentes que al ser de todos los asociados pues se reinvierten en beneficio de las personas que forman parte de dicha cooperativa. ¿Cuáles son las ventajas de sumarse y ser parte, ser asociado de estas cooperativas o de este ecosistema que usted menciona? Luisa, ¿tú estás en alguna cooperativa? Así, pregunta casual. No, señor, por el momento no. Pero sí he escuchado de muchas que ofrecen, por ejemplo, tasas de interés muchísimo más bajas y por eso son tan atractivas. Ah, bueno, no, te hago la pregunta porque yo sé que después de hablar contigo te vas a animar. Ahí hay un montón de ventajas. La que tú acabas de mencionar es una de ellas. De hecho, ahora que estamos en la discusión sobre el ICETEX y las alternativas ante el escenario que está enfrentando el ICETEX, una alternativa para financiar la educación son las cooperativas que ofrecen tasas mucho más bajas que las del sistema financiero tradicional. Hay cooperativas que están ofreciendo tasas del 4, del 8 y del 10% para créditos educativos. Segundo, el sistema financiero no son solo tasas. También cuando uno forma parte de una cooperativa puede acceder a la posibilidad de adquirir un seguro más barato que el que puede conseguir directamente con una aseguradora o también con el sistema financiero tradicional. Y tercero, lo más importante a propósito de que al inicio hablamos de los excedentes y los resultados del ecosistema financiero cooperativo para este año, es que aquí se entrega un retorno que se llama retorno solidario o retorno cooperativo. Y es que las personas, que está correlacionado con lo que te acabo de decir, las personas reciben otro tipo de beneficios al formar parte de una cooperativa. Esos excedentes se reinvierten en los asociados. ¿Se reinvierten de qué manera? Se accede a educación, se accede a alternativas de bienestar, se accede incluso, en algunos casos, se hacen rifas al final de año, rifas incluso de casas, de carros, de otro tipo de cosas, e incluso se hacen encuentros para todos los asociados, encuentros que fomentan la asociatividad y que fomentan algo muy importante que necesita una sociedad, la confianza. ¿Para quiénes están diseñadas las cooperativas? Usted dice que yo voy a salir animada a asociarme a una de estas cooperativas,
para todos los colombianos? Porque, por ejemplo, usted mencionaba Juriscop, que es especializada, hay otras que también son para ciertos sectores. ¿Para quiénes están diseñadas? Están diseñadas para cualquier persona. Hay unas que son de vínculo abierto y otras que son de vínculo cerrado. Las de vínculo cerrado son cooperativas diseñadas para personas que sean, ejemplo, empleados de una organización o pensionados de esa organización o familiares hasta cierto grado de consanguinidad de las personas que trabajan en esa organización. Pero hay otras cooperativas, por ejemplo, Luisa, tú que eres profesional, hay cooperativas diseñadas para profesionales que quieran tener un vínculo o formar parte de una sociedad o una unión. Hay cooperativas que están diseñadas para profesionales de un sector específico, para profesores, por ejemplo, y hay cooperativas de profesores, de médicos, de todo tipo. Entonces, ¿para quién está diseñada? Para cualquier persona que quiera formar parte de una asociación y de acuerdo a las características propias de cada una de esas organizaciones. Hay unas que son más abiertas en las que simplemente tú llegas, dices quiero asociarme y pues llenas los formatos y empiezas a formar parte de esa comunidad en la cual, como ya te dije, existe un retorno solidario que viene de esos excedentes de los que hablamos en las cifras que compartimos hoy y que le permite a las personas no solamente obtener créditos a tasas más bajas, sino obtener otros beneficios que ya mencionamos. Justamente, ¿cómo puedo yo investigar o tener claro cuál es la credibilidad de las cooperativas? ¿Hay algún lugar donde yo pueda consultar esas cooperativas que están verificadas por las autoridades financieras? Claro, ya te dije que hay dos entes de supervisión, que son la Superintendencia de Economía Solidaria, en la página de la Superintendencia de Economía Solidaria, que por cierto, saludo a la doctora María José Navarro, superintendente, que ha hecho una gran labor. Ahí está toda la información, al igual que uno consigue en la Superintendencia Financiera la información de los bancos todo el tiempo, en la Superintendencia de Economía Solidaria uno consigue la información de las cooperativas de ahorro y crédito, pero también en la Superintendencia Financiera las que son vigiladas pues por esa organización, como son las 4 cooperativas financieras que están en Antioquia, como son los 2 bancos de naturaleza cooperativa y como es la compañía de financiamiento. Adicionalmente, las cooperativas, al igual que los bancos, Luisa, no sé si estés familiarizada con Fogafín, que es el seguro de depósito de los bancos. Las cooperativas también tienen un seguro de depósito que tiene las mismas características del seguro de depósito de los bancos, que hace que una persona que esté ahorrando en la cooperativa tenga ese beneficio, tenga ese seguro de que en caso que los administradores de la cooperativa, pues ojalá no pase, Dios no lo quiera, pero no obren bien o no sean tan diligentes en la labor que están desarrollando, las personas estén cubiertas ante alguna adversidad que pueda enfrentar la cooperativa. Y de hecho, Fogacop pues está también administrada por una gran persona que se llama María Elena Grueso, que ha venido tecnificando la labor que se realiza al interior de esa organización. Hablábamos de los créditos y para ilustrar un poquito, o si nos puede dar un ejemplo, hasta cuánto están dando de tasa que sea tan atractiva en las cooperativas y qué otros servicios financieros también están ofreciendo. Bueno, ahí el mundo depende de qué tipo de créditos estemos hablando. Las cooperativas están concentradas, en este caso las entidades del sistema financiero cooperativo, están concentradas principalmente en crédito de consumo. Y aquí las tasas dependen del plazo y del riesgo de cada persona, no te puedo decir un solo valor. Hay cooperativas que están un poco más concentradas en microcrédito. Hay otras que incluso ofrecen crédito de vivienda. Eso es relativo, pero sí te puedo decir, particularmente ahora que estamos en el contexto de tasas de educación, que en general las tasas que ofrecen las cooperativas para crédito educativo son significativamente más bajas que la que uno consigue en la banca tradicional. Eso pasa muchas veces en crédito de vivienda. Tasas específicamente, uno puede conseguir tasas del 4, del 12, del 15% efectivo anual, que son tasas significativamente más bajas de lo que está en este momento la tasa de usura y que son además significativamente más bajas que la que se están ofreciendo en la banca tradicional. Yo te podría compartir más adelante, y aquí me estoy autoinvitando, Luisa, te podría compartir más adelante un comparativo de tasas para que lo revisemos. Muy interesante. Y ya para cerrar, doctor, cuéntenos, aparte de los créditos, ¿qué otras alternativas financieras con buena rentabilidad están ofreciendo? Pues hay alternativas de ahorro en donde en algunos casos se ofrecen concursos para ahorrar.
Ahí en el sector hay una fiduciaria de propiedad de Comeva, una fiduciaria que le permite a los ahorradores pues, tener un portafolio en función del riesgo y la tasa de retorno que quisiera obtener. Hay CDTs que también ofrecen buenas tasas con un pie de página reconociendo que estamos en un entorno en el cual las tasas de interés a propósito de la reducción de tasas que ha hecho el Banco de la República en el último año, pues ha generado reducciones de tasas en todo el sistema financiero, pero en general también ofrecemos alternativas de CDTs, cuentas de ahorro, inversiones en fiduciaria, entre otras alternativas que cualquier persona que se asocie a una cooperativa, que quiera recibir ese excedente solidario, ese beneficio de estar asociado a una organización que piensa primero en el asociado. Freddy Castro, presidente ejecutivo de FECOLFIN, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Signo Pesos. Mil gracias a ti, Luisa, por la invitación. Espero pronto verte en una cooperativa. Muchas gracias. Y así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere las nuevas proyecciones económicas que entregó el banco BBVA. Víctor Grosso nos trae todos los datos. El partido gobernante de Canadá eligió el domingo a Mark Carney como su nuevo líder y futuro primer ministro en sustitución de Justin Trudeau, mientras el país enfrenta altas tensiones con Estados Unidos en la era del presidente Donald Trump. Carney, político novato de 59 años y ex banquero, obtuvo el 85,9% de los votos, según anunció el presidente del Partido Liberal, muy por delante de la ex ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, quien obtuvo apenas el 8%. Mark Carney se convertirá en primer ministro en los próximos días, tras un traspaso de poder, una vez que se forme el gobierno. Durante su discurso de victoria en Ottawa, Carney dijo que los canadienses no podían permitir que Trump gane. Los estadounidenses quieren nuestros recursos, nuestra agua, nuestra tierra, nuestro país. Piénsenlo. Si tuvieran éxito, destruirían nuestra forma de vida. Carney era favorito desde enero, cuando se conoció la renuncia de Trudeau, tras 10 años en el poder y en pleno caos político. El exdirector del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra superó a sus rivales en cantidad de fondos recogidos y ahora deberá cargar sobre su espalda la responsabilidad de enfrentar a Trump y sus ataques. Trump no solo lanzó una guerra arancelaria contra sus vecinos del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, sino que no para de decir que quiere que Canadá sea el Estado 51 de Estados Unidos. Estos ataques exasperan a los canadienses, muchos de los cuales dejan de viajar a Estados Unidos y boicotean los productos estadounidenses. Carney ahora deberá alinear al partido ante próximas elecciones, que tendrán lugar como máximo en octubre, aunque podrían producirse antes. ¿Quién fue José Gregorio Hernández, el beato que ahora será el primer santo venezolano? ¿Cuál fue su milagro clave? José Gregorio Hernández es conocido como el médico de los pobres. Su vida estuvo marcada por la atención a los más necesitados y su gran vocación de servicio. Fue miembro de la Orden Franciscana Seglar, entró en el monasterio de la Cartuja de Farneta en Lucca, en Italia, pero por motivos de salud se tuvo que retirar. Se fue para Roma a estudiar para sacerdote en el Colegio Pío Latinoamericano de Roma, donde han estado pues muchos latinoamericanos estudiando, pero allí le sobrevino más bien una pleuresía y un principio de tuberculosis. Entonces definitivamente se devolvió para Venezuela para servir en su tierra como médico de los pobres, aunque fue autor de otra serie de escritos también, como
un tratado sobre filosofía del derecho, no obstante ser médico. A pesar de que falleció en 1919 al ser atropellado, es recordado y se le pide con mucha devoción en distintos países del mundo, pero especialmente en Venezuela y Colombia. Su proceso de canonización ha tomado tiempo. Cuando se acepta el inicio de ese proceso, entonces tenemos a la persona como siervo de Dios. Después viene la declaración de las virtudes heroicas, venerable. Posteriormente hay que probar un milagro para lograr ser beato y luego otro milagro para poder ser santo. Y el milagro se debe probar tanto en la devoción como en lo científico. En este proceso, aunque se tienen un abanico de milagros, el clave para la canonización de la obra San José Gregorio Hernández fue el de Yaxuri Solórzano, una niña que en 2017 recibió un disparo durante un asalto. El diagnóstico no podía ser peor, cuenta el médico que la atendió y certificó el milagro. Un paciente muy mal herido, un paciente contaminado con gran cantidad de fragmentos vegetales, con fragmentos metálicos de los perdigones de la escopeta, con fragmentos óseos, un cráneo destrozado, un cerebro desvitalizado, con pérdida de masa encefálica, sangrando. Esa es la imagen que teníamos y por eso el comentario de que era difícil que sobreviviera. Y nosotros en ese momento realmente, y yo confieso, yo no tenía ningún pensamiento religioso ante la situación, porque en el ejercicio de la medicina pues uno se vuelve más pragmático y se basa más en la ciencia que en lo inexplicable. Milagrosamente, como cuenta el doctor Krinitsky, la niña se salvó y cuenta después cómo conoció la historia de devoción de la madre de la menor. Ella nos cuenta que ella le pidió el milagro a José Gregorio Hernández y que cuando entramos a quirófano ella había sentido su presencia, que la abrazó y que le dijo que todo iba a salir bien. Pero la paciente se mantuvo más o menos estacionaria durante unos 5 o 6 días y ya a partir del 7º día empezó una evolución absolutamente satisfactoria al punto de que a los 10 días estaba totalmente normal caminando a mi consultorio desde el hospital que estaba aproximadamente a unos 300 metros. Pero ¿cuál es el significado de esta canonización? Es un llamado al mundo entero, lo que significó él como un factor de la paz, de la atención a los más pobres y necesitados, del desprendimiento más absoluto, simplemente con ese deseo de servir y de servir a los más pobres y a los que estaban pues excluidos de la sociedad. Decía el cardenal que el Papa Francisco les ha insistido en que no basta con ser un santo, es igual de importante el reconocimiento social a esa santidad. Los santos los hace la gente y en este caso sí que aplica. El día de José Gregorio Hernández es el 26 de octubre, que corresponde a su fecha de nacimiento. Avanzamos en algunos temas. De hecho, hay un acta que se levantó. Esta acta se levantó el último 25 de febrero en el ministerio y ahí está incluido qué temas acordamos, los cuales hubo acuerdo y qué temas hubo acuerdo. Y pues bueno, si el doctor Jaramillo se retiró, pues obviamente estaban otras personas para reemplazarlo, para continuar el proceso, entre ellos el secretario general de la Federación, y por lo tanto podíamos continuar la discusión, pero no volvieron a sentarse en la mesa. Entonces, ¿qué dice la ley? Cuando usted presenta unas peticiones, tiene que informarle a sus afiliados qué se negoció, qué no se negoció, para que ellos decidan a través de una votación secreta qué deciden entre las opciones legales, huelga o tribunal de arbitramiento. Entonces, teniendo más o menos que Colombia tiene 1.400 futbolistas, hombres y mujeres, 1.221 votaron, participaron en los 52 reuniones de asamblea en los clubes, 36 de hombres, 16 de mujeres, y 1.067 de esos 1.221 votaron la huelga, el 87.4%. Extrema derecha perversa y realmente sanguinaria, porque los jubilados
cada vez menos pueden ir a las marchas porque nos quedan en el camino jubilados muertos por falta de medicación, por interrupción de los tratamientos médicos, por mala nutrición. Y bueno, justamente eso es y puntualmente lo que se está reclamando es un ajuste del ingreso, ¿sí?, de los saberes previsionales, que hoy por hoy están en 274 pesos argentinos, que es 274.000, perdón, que serían 274 dólares. Y la canasta básica está en 1,5 millones, o sea, estamos cobrando la mínima, la jubilación mínima, la tercera parte de la canasta básica. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos, y a esta hora llega mi compañero Víctor Grosso con otras noticias clave de hoy y viene a contarnos las proyecciones económicas que entregó BBVA. Sí, son estimaciones sobre las variables económicas más importantes para este 2025. Ellos hacen sus cálculos, miran qué va a pasar en la economía, más o menos qué hechos relevantes se podrían presentar en el camino y ponen unas cifras, unas proyecciones. Digamos, la probabilidad de que se cumplan o no se desconoce, pero esto nos ayuda muchísimo para ver en qué marco económico nos vamos a mover en cierto periodo. Y el periodo que ellos están demarcando es el año 2025 y estas son las proyecciones de este importante banco. Usted puede tomar un pantallazo o una fotico a esta información y más o menos se lleva una idea general de cuál va a ser el desempeño de la economía en este 2025. Crecimiento del PIB o crecimiento económico, el BBVA Research espera un 2,5%. Recuerda, Luisa, el año pasado crecimos por debajo del 2%, así que ve esta entidad bancaria que nuestra economía seguirá su camino de reactivación, de recuperación. Inflación, costo de vida. Ve este banco, esta entidad, un crecimiento de 4,4% para este 2025. Aquí hay dos puntos importantes, y es que actualmente la inflación en Colombia está por encima del 5,2%. Sí, llevamos 4 meses consecutivos con una inflación frenada, estancada ahí en el 5,2%. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos ven que en algún momento se va a desenredar la inflación y va a retornar su camino bajista para cerrar el año en el 4,4%. ¿Qué es lo malo? Que la inflación no va a llegar a las metas del Banco de la República. Vamos a completar otro año desviados de la meta del 3% del emisor colombiano. Pero bueno, seguirá corrigiendo la inflación. Tasa de interés del Banco de la República también lleva varios meses suspendida, congelada en el 9,5%. Ellos esperan al cierre de diciembre un 7,75%, es decir, el Banco de la República retomaría sus reducciones en tasas de interés, y esto es importante para los colombianos que van a adquirir créditos porque esto después se transfiere
inclusive se transmite hacia los créditos que adquirimos los colombianos. Y por este dato nos preguntan mucho. Obviamente es muy difícil pegarle al dólar, pero hay entidades que tienen proyecciones y lo que espera el BBVA Research para este año es que en diciembre tengamos un cierre del dólar más o menos de 4.350 pesos. Hoy el dólar está variando alrededor de los 4.100 pesos, así que esperan un incremento del dólar en alguna parte del año. Bueno, Victoria, antes de despedirlo, quiero preguntarle si usted tiene un fondo de emergencias. Tengo un ahorro, lo que llaman un colchón, por ahí guardado, aunque sé que existen algunos mecanismos para que esos fondos tengan rentabilidades y demás, pero sí, hay que ser prevenidos y hay que guardar una parte del ingreso como un fondo de emergencia porque cualquier situación se puede presentar, esa probabilidad existe. Sí, señor, pues cuando se presentan imprevistos que afectan el bolsillo, muchos colombianos no cuentan con un fondo de ahorro para emergencias. Los expertos recomiendan que independientemente de su nivel de ingresos debe construir ese ahorro. Escuchemos los consejos. Tener un colchón financiero es un respiro para los imprevistos que se nos presenten, como quedarse sin trabajo, una emergencia médica o un gasto extraordinario. ¿Pero qué tanto ahorramos? Yo diría que en mi caso es muy complicado ahorrar. Sin embargo, cuando he tenido estabilidad laboral, siempre he dejado como un 5 o 10% de mi salario para eventualidades. Cristian vende sándwiches y todos los días deja una parte de las ventas para su fondo de emergencias. Normalmente lo suelo hacer los días que es como que tengo medianos ingresos, lo hago como en partes pequeñas, y los días que mejor me va, aprovecho como para poder ahorrar más. La clave para tener unas finanzas personales saludables, dicen los expertos, es contar con ese respaldo financiero que se empieza a construir de a poquitos. Es plata líquida, plata disponible que puedes utilizar en eventos inesperados que afectan tus ingresos o tus gastos. Y ahí viene qué pasa cuando uno no tiene un dinero extra disponible, toca entrar en créditos, y cuando uno entra en créditos puede fácilmente empezar a meterse en una dinámica bastante peligrosa de empezar a cubrir huecos financieros en la vida con plata ajena. Lo primero es ahorrar antes de gastar, destinar un porcentaje mensual de los ingresos para ir llenando ese fondo de emergencia hasta llegar a la meta. Hay gente que dice, es que no me alcanza la plata, es que yo gano muy poquito, es que no tengo cómo. 100 pesos es ahorro, 1.000 pesos es ahorro y 100.000 pesos son ahorro. No hay un límite. Lo ideal es ponerse metas progresivas de ahorro, hasta tener guardado lo suficiente para cubrir varios meses de sus gastos obligatorios. En el caso de 5 millones de pesos mensuales de gasto, lo mínimo que deberías tener en el fondo de emergencia son 3 meses, que equivale a 15 millones de pesos. Pero que no se le vuelva plata de bolsillo. Si tenemos el dinero del fondo de emergencia en una tarjeta de débito, es muy fácil que yo vaya a un comercio y lo gaste. Si yo logro separar ese dinero para que esté en una cuenta donde no tengo cómo gastarla en una compra, voy a protegerme mucho más. Y puede poner esa plata en una cuenta que le genere rentabilidad para que su dinero no pierda valor. Millones de usuarios de Movistar en Colombia están a la espera de conocer el impacto que tendría la decisión de la compañía telefónica de España de venderle sus acciones a Millicom, otro gigante europeo que a su vez opera la marca de Tigo. Hablamos con un experto sobre esta movida empresarial que costó más de 1.6 billones de pesos. A través de este comunicado publicado en la Comisión Nacional de Mercado de Valores de Madrid, se conoció que Millicom compró la totalidad de las acciones de Telefónica en Colombia, la empresa que opera la marca Movistar. Estamos hablando del 67,5% de las acciones, operación que cuesta 400 millones de dólares y está sujeta a las aprobaciones regulatorias y a los acuerdos con la nación. Eso es una jugada, digamos, muy natural en el mercado. Recordemos que Telefónica también ha empezado a salir de su operación en Hispanoamérica, ya salió de Argentina. Y el mercado que seguiría entonces es Colombia, y pues estarán pendientes de las autorizaciones de las autoridades regulatorias aquí en Colombia. 1, para vender el porcentaje accionario de la República de Colombia, y 2, de que la autoridad de competencia pues ojalá apruebe esa integración con el fin de que se pueda consolidar ese operador en Telefónica y Millicom, que atiende pues un número plural de usuarios. Por ahora no es claro si la marca Movistar va a desaparecer, como tampoco si las autoridades regulatorias pondrán algún reparo. Cabe recordar que Telefónica tiene más de 24 millones de clientes en Colombia. Solo en telefonía móvil tiene el 41% del mercado y en Internet de banda ancha el 35% de participación. Para el exsuperintendente se espera que esto contribuya a la competencia del sector y que también beneficie a los usuarios.
la supervivencia del mercado y sobre todo la protección y el bienestar de los usuarios es que haya 2 o 3 competidores fuertes. Entonces, por el contrario, la dominancia está en cabeza de otro jugador del mercado y aquí lo que estará buscando Telefónica de la mano de Millicom es poder fortalecer su posición en el mercado, proveer un servicio de calidad y precisamente evitar que haya un monopolio de un único jugador. El 32,5% de las acciones de Telefónica pertenecen al Estado, quien aún no ha determinado si venderá su participación o seguirá trabajando en alianza con Millicom, que a su vez es el operador junto con EPM de la marca Tigo Une. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. Según Anato, el país tuvo un excelente beneficio del turismo por las divisas que entraron. El año pasado esos ingresos sumaron 10.083 millones de dólares. Eso significa un aumento del 13% frente al 2023. Y cada turista que vino a Colombia gastó en promedio 1.785 dólares, un aumento del 4%. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.